los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisca de Bragança. Ella fue una princesa brasileña que llegó a ser princesa de Joinville y miembro de la familia real francesa. Pero ella vivió una época un tanto convulsa, siendo testigo de la caída de la monarquía brasileña y francesa. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Diana Monroy, Francinet Moisés, Ernesto Jesús Ignacio Sánchez, Agnaun Persson y Jusilva Alves. Francisca Carolina Juana Leopoldina Romana Javier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Braganza y de Habsburgo Lorena nació el 2 de agosto de 1824 en el Palacio Imperial de San Cristóbal, en Río de Janeiro, en Brasil. Fue hija del emperador Pedro I de Brasil, quien también fue rey de Portugal como Pedro IV, y de la primera esposa de este, la emperatriz María Leopoldina de Austria. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Francisca la sexta de sus vástagos. La niña quedó huérfana de madre cuando tan solo tenía 2 años de edad, y su padre se acabaría casando en segundas nupcias con la emperatriz Amelia de Beauharnais, llegando a mantener una buena relación con su madrastra. Además de que de este segundo matrimonio nacería otra hija que se llamó María Amelia, que sería medio hermana de Francisca. En el año 1826, el emperador Pedro acabaría abdicando como rey de Portugal, entregándole dicho trono a su hija mayor, la princesa María de la Gloria, quien se acabaría convirtiendo en reina bajo el nombre de María II. Después, en el año 1831, también abdicó como emperador de Brasil, cediendo dicho trono imperial a su hijo Pedro, quien pasaría a ser conocido como Pedro II de Brasil. Francisca tenía tan solo 7 años de edad cuando vio por última vez a su padre. Este partió hacia Europa junto a su esposa, la emperatriz Amelia, y su otra hija, la reina María II de Portugal, teniendo la intención de recuperar el trono de Portugal en nombre de su hija mayor, debido a que el trono portugués había sido usurpado por el propio hermano de Pedro, el rey Miguel I. Francisca no volvería a ver a su padre tras despedirse de él en Brasil, debido a que éste acabaría encontrando la muerte en tierras portuguesas en el año 1834 a causa de la tuberculosis. Tras la partida de su familia hacia Europa, Francisca permaneció en tierras brasileñas junto a sus hermanos Genara María, Pedro II y Paula, pero esta última falleció durante la infancia a causa de una meningitis. La princesa llegaría a estar muy unida a su hermano Pedro, el cual la llamaba cariñosamente Mana Chica, al ser la más pequeña de sus hermanas mayores. Francisca recibió una estricta educación católica como sus hermanos, además de lecciones de música y de arte. Es más, ella llegará a tener mucho talento para la pintura, conservándose a día de hoy algunos de sus dibujos y de sus acuarelas. Los hermanos pronto se convirtieron en muchachos obedientes y bien educados, a los que les gustaba pasar mucho tiempo juntos. Incluso las princesas Francisca y Genara María se convirtieron en figuras muy importantes para el emperador Pedro II, ya que éstas le aconsejaban y le ayudaban constantemente, volviéndose muy protectoras con él. También se convirtieron en unas princesas muy queridas por el pueblo, acudiendo junto a su hermano el emperador a distintos actos públicos, aparte de colocarse junto a este en el balcón
del Palacio Imperial de San Cristóbal. En el año 1840, Francisca conoció al príncipe de Joinville, Francisco de Orleans, que era hijo de los reyes Luis Felipe I de Francia y María Amalia de Borbón dos Sicilias. Dicho príncipe tenía como misión la de trasladar los restos mortales de Napoleón Bonaparte desde la isla de Santa Elena hasta Francia, pero la flota acabaría atracando en la ciudad de Río de Janeiro con la intención de llenar los barcos de víveres antes de llevar a cabo tal misión. Francisco sería invitado a la corte brasileña y durante una velada conoció a la princesa Francisca, quedando maravillado con su presencia y con su personalidad, ya que ella era descrita como una jovencita hermosa, espontánea y alegre. Pero su estancia en tierras brasileñas sería un tanto breve y enseguida tuvo que volver a embarcarse para cumplir con sus deberes en alta mar. Tras este primer encuentro entre ambos jóvenes, pasaron varios años en los que Francisco nunca olvidó la belleza y el encanto natural de aquella princesa brasileña, así que decidió regresar a Brasil para pedir oficialmente su mano en matrimonio, aunque antes hizo una parada en la ciudad portuguesa de Lisboa para pedir el consentimiento de la hermana mayor de Francisca, la reina María II de Portugal. Los príncipes se reencontraron en la corte brasileña cuando el príncipe Francisco pidió oficialmente la mano en matrimonio de la princesa al hermano de esta, el emperador Pedro II, el cual aceptó de buen agrado tal casamiento. Tanto las negociaciones matrimoniales como los preparativos del enlace serán organizados rápidamente, celebrándose su boda el 1 de mayo de 1843 en la ciudad de Río de Janeiro. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 24. Los recién casados enseguida partieron hacia tierras francesas y la princesa recogió en su diario sus experiencias durante la travesía, las cuales acabarían siendo publicadas con los años. El matrimonio se instaló en la ciudad de París y la presencia de los príncipes de Joinville sería bastante habitual dentro de la corte francesa, donde Francisca sería rápidamente aceptada y admirada, siendo descrita como una mujer de notable belleza, alta, delgada, elegante, amable y alegre, además de ser una mujer que derrochaba una gran frescura, destacando por tener la piel pálida, cabello castaño, ojos oscuros, mirada seductora y una frente muy amplia, siendo apodada como la Bella Francisca. Los príncipes de Joinville pronto se convirtió en un matrimonio muy popular en la ciudad de París, donde ambos eran vistos como dos jóvenes atractivos que estaban profundamente enamorados. Además de que la pareja solía visitar los cafés, los restaurantes y los teatros parisinos, aparte de que era muy habitual el verles pasear a caballo muchas mañanas por el parque de Bois de Boulogne. Ambos cónyuges mantenían un matrimonio muy feliz y tendrían muchas cosas en común, como por ejemplo su pasión por el arte. Su marido Francisco también sería un talentoso acuarelista y dibujante, conservándose a día de hoy distintas pinturas suyas. Pese a estar muy unido al matrimonio, su marido tuvo que continuar desempeñando su cargo como almirante de la Armada francesa y se tuvieron que separar por largas temporadas. Durante las largas ausencias de su marido, la princesa solía relacionarse con distintas amistades y miembros de la corte francesa, llegando a mantener una buena amistad con una de sus damas de compañía, la noble brasileña Luisa Margarita de Barros, Portugal, que sería condesa consorte de Barral.
Francisca sintió un gran cariño hacia dicha dama, así que le propuso a su hermano, el emperador Pedro II, que la condesa se convirtiese en la institutriz de las hijas de este, las princesas Isabel y Leopoldina, aunque Luisa Margarita de Barros Portugal también acabaría estando relacionada sentimentalmente con el emperador brasileño. En el año 1844, la princesa alumbró a su primera hija, una niña que se llamó Francisca, la cual sería duquesa consorte de Chartres, y en el año 1845 nació el segundo hijo de los príncipes, un niño que se llamó Pedro, el cual sería duque de Penthièvre. En el año 1848 estalló una revolución que afectaría una buena parte de Europa y acabaría ocasionando la caída de la monarquía francesa, dando así paso a la Segunda República Francesa. Tras la abdicación de su suegro, el rey Luis Felipe I de Francia, la familia Orleans se vería obligada a abandonar tierras francesas, aunque se sabe que sería Francisca quien llegó a negociar con los republicanos la partida de la familia real al exilio. La familia Orleans se refugió en Inglaterra y se instalaron en la mansión de Claremont House, que se les fue cedida por la corona británica. Pero allí la princesa acabaría alumbrando en el año 1849 a una niña muerta que se llamó María Leopoldina, siendo esta muerte muy dolorosa para los príncipes de Joinville. La caída de la monarquía francesa obligó a su marido a abandonar su carrera militar y el matrimonio empezó a sufrir de serios apuros económicos, así que los príncipes se verían obligados a vender las tierras de Santa Catalina, unos terrenos en Brasil que Francisca había entregado como dote cuando se casó. Tales tierras acabarían convirtiéndose en una colonia formada por inmigrantes europeos y que sería llamada en un principio Colonia Doña Francisca en honor a la princesa, aunque a día de hoy es conocida como la ciudad de Joinville, llamada así en honor a los príncipes. Francisca siempre estuvo en contacto con sus familiares que vivían tanto en Brasil como en Portugal, llegando a intercambiar con ellos un buen número de cartas, especialmente con su hermano, el emperador Pedro II de Brasil. También animaba a sus familiares a luchar contra los partidos republicanos para evitar que la monarquía brasileña y la portuguesa acabase cayendo como la francesa. Pero en el año 1889 acabaría siendo testigo de cómo el imperio brasileño llegaba a su fin y su hermano, el emperador Pedro II, acabaría siendo depuesto, dando así paso a la República de Brasil. La familia Orleans permaneció en tierras inglesas mientras iba cambiando el panorama político en Francia, como por ejemplo cuando llegó a su fin la Segunda República Francesa y se inició el Segundo Imperio francés. Pero tras la caída de dicho imperio y del emperador Napoleón III en el año 1870, los príncipes de Joinville regresaron definitivamente a Francia y se instalaron en la ciudad de París. Pero Francisca acabaría falleciendo el 27 de marzo de 1898 a los 73 años de edad en su casa parisina. Su marido Francisco sintió mucho su pérdida y este acabaría falleciendo también tan solo 2 años después, siendo enterrados ambos en la Capilla Real de Dreux, en Francia. Francisca era una princesa muy querida tanto en Brasil como en Francia, siendo muy admirada por su carácter agradable, además de ser una mujer que destacaba por su belleza, elegancia y educación. Esta princesa vivía en tiempos complicados para las monarquías europeas, siendo testigo de distintos conflictos y levantamientos, como por ejemplo los problemas sucesorios
que hubo en Portugal y las luchas de poder por el trono portugués. Después, las revoluciones que acabaron ocasionando la caída de la monarquía francesa y la brasileña, teniendo así que vivir por algunos años en el exilio. Pese a la caída de la familia real francesa y la brasileña, Francisca sería una princesa un tanto querida por los franceses y los brasileños, siendo siempre recordada con cierto cariño, además de que junto a su marido formaron uno de los matrimonios más famosos de la época, convirtiéndose en verdaderos socialites de su tiempo, siendo una pareja muy apreciada y admirada por el estilo de vida que llevaban y por el profundo amor que existía entre ellos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa Francisca de Braganza. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros matrimonios que en su tiempo hayan sido muy populares y admirados. Y con esto me despido. Hasta la próxima.